tiempo, tu palabra dice en Amós 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Bendito sea tu nombre, Señor. Bienvenido, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está tu Santo Espíritu, Señor. Y aquí estamos para conocer más de tu palabra. Bendigo la vida de Angélica Hernández, Señor. Tú sabes por todo lo que ella ha pasado, Señor, pero también es una sierva que te ama, que te conoce, y a través de ella vamos a aprender el día de hoy. En el nombre precioso de Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias, Señor precioso. Gorit. A ver, Meche, para compartir el archivo que tengo, ¿qué le pongo? Oye, ¿por qué se salió? Rosy, primero le pones share, que es una flechita verde que tienes abajo, ¿no? Dice share. Y luego arriba ya dice que ya estamos, mira, aquí dice, you are viewing Angélica Hernández screen. Y luego dice options. Ponle enter full screen, ¿verdad, Rosalba? Enter full screen. Es que ahorita lo que está compartiendo ella, eso es lo que ella está compartiendo, ¿verdad? Donde dice Loud Meeting, no, bueno, ella, cuando pones compartir, van a salir varias pantallitas. Entonces, ahí, no, ¿en qué tienes tu presentación? ¿En PowerPoint o lo tienes aquí en una pestaña, Angélica? Lo tengo en PDF. PDF, ok. Mira, ahí arriba hay unas pestañas hasta arriba. ¿Están alguna de ellas? Sí, aquí dice participantes, chat, uso compartido de pantalla, pausar, uso anotar y control Pero las pestañas son las que dice Facebook, inicia sesión de Facebook, error Zoom, iniciar sesión de Facebook. Esas son las pestañitas. ¿Ahí tienes tu presentación? No. Ok. Entonces, tomaste la pantalla equivocada. Ahorita lo que tienes que hacer es salirte de compartir. Ajá. Y luego, cuando pongas compartir pantalla, otra vez te tienen que salir todo lo que puedes compartir. Y ahí debe de estar lo que tú dices. Ok. Compartir. Ok, ya. Archivos. Perfecto. ¿Ya tienes abierto tu archivo? No, ahorita lo hago. Tienes que abrir tu archivo. Ay, Dios mío. No te preocupes. Tranquila, Angélica, tranquila. Aquí ya está mi archivo. ¿Sí? Aquí tengo mi archivo. Entonces, donde dice, ábrelo, y cuando dice en tu pantalla compartir pantalla, lo buscas. Sí. Pero sí tiene que estar abiertito, Angélica. Sí. Lo puedes abrir compartiendo. No tienes que salirte, ¿ok? Ok. Y a lo mejor te podemos guiar más fácil. Ok. Entonces, donde dice compartir pantalla, ahí le pongo, ya está. Sí. Y ahí está. Eso es, ¿sí? Ya está. Ya está. Ya está. Qué bueno. Muy bien. Entonces, bueno, perdón por todo esto, me da mucha pena. Yo, según esto, estaba yo preparada, pero bueno. Sí, sí me ven. No tenemos aquí ni la presentación todavía. Bueno,
Está muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Bueno, en primera, pues buenos días a todos. Hola. Les doy las gracias por esperarme, por la paciencia. Gracias, Meche, por este espacio. Y bueno, me toca compartir los colaboradores de Dios, ¿sí? En capítulos pasados de Corintios, pues ya las hermanas Liz, Rosalba y Vero nos dieron un panorama de lo que hacía Pablo, la ubicación de Corintio, la influencia que tenía Corintio de las ciudades grandes, ¿verdad? En aquella época. Entonces, bueno, ya con esa base, ahora al leer todo este capítulo de Corintios 3, 1 Corintios 3, Dios nos pide que al leer estos versículos los examinemos, ¿sí? Yo creo que ahora esta palabra va directamente para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque su palabra primeramente tiene vida, ¿sí? Y al leer estos versículos nos tenemos que examinar, porque nos va a hablar en este momento a nosotros, porque podemos pensar qué tan diferente es nuestra vida actual respecto a la vida de los corintios. O sea, ¿realmente ha cambiado la situación de nosotros ya como cristianos? Pues bueno, vamos a revisar y al final, pues yo creo que la exhortación aquí es para que hagamos una reflexión y revisemos cómo está nuestro corazón delante de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, en 1 Corintios 3:1 nos dice que de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, aquí a Pablo empieza haciendo una clara distinción de cómo estaban divididos los cristianos, en espirituales y en carnales, ¿sí? El hecho de haber recibido a Cristo y sus enseñanzas no necesariamente nos da la madurez espiritual. Algunos seguimos siendo carnales, seguimos siendo niños. Claro que al principio yo creo que todos tenemos que seguir, empezar como niños, ¿no? Tomando leche, tomando papillitas y todo eso, pero llega un momento en que tenemos que madurar. Así como madura nuestro estómago, también tenemos que madurar nuestra mente espiritual. Aquí en Primera de Pedro nos dice, en 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, pues aquí realmente el hombre espiritual es el que obedece a Dios, al Señor, y recibe sus mandatos y entiende lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que entender lo que el Señor quiere que hagamos, es decir, obedecerlo. ¿Y cómo se obedece al Señor? Pues yo creo que solo lo podemos obedecer cuando lo amamos incondicionalmente, ¿sí? Obedecerlo nos va a tener una gran bendición. Aquí Pedro habla de los sacrificios espirituales. Bueno, estos sacrificios son los que tenemos nosotros que hacer en nuestra alabanza, en confesar el nombre de Jesús, el hacer bien y la ayuda mutua, el ayuno, el estar atentos a las necesidades de las personas que están necesitadas de conocerlo, de empezar un nuevo camino en Jesús. Y en Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, bueno, aquí ya es la primera llamada de atención, ¿verdad? Que nos hace Pablo a través de la carta de los Corintios. Y prosigue, dice, en el número 3:2, dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bueno, ¿qué pasa, no? Antes, pues sí, teníamos que beber la leche porque no éramos capaces de esa palabra, ¿sí? Que esa es una palabra de vida, ¿sí? Pero el problema es de que pasa el tiempo y todavía no somos capaces. Entonces,
La falta de madurez espiritual hace imposible asimilar la palabra de Dios, que es el pan de vida. Debemos estar comunicados con el Espíritu Santo para digerir ese alimento sólido que es el Evangelio. La comunión estrecha con el Espíritu Santo es la clave. O sea, tenemos que estar comunicados con el Espíritu Santo, ¿sí? Para tener esa madurez y poder asimilar todo lo que hemos estado leyendo durante años y durante años, pero que sea madura, ¿no? No que sigamos en los rudimentos, pues. La leche son las verdades elementales que son necesarias para iniciar la vida cristiana. Pero si al pasar el tiempo seguimos tomando leche, nos volvemos inexpertos, con inmadurez espiritual. Entonces no crecemos porque no atendemos la palabra, no la comemos, ¿sí? Hay que comerla, hay que digerirla. Y volvemos a lo mismo en nuestra carnalidad, porque al no digerir, al no entender bien la palabra, pues se hace muy fácil volver a lo que hace cualquier humano, ¿no? El humano, el hombre natural que se llamaba, que ya nos dieron la definición. Ahora debemos estar muy atentos quién nos gobierna, la carne o el espíritu. Y tenemos que ver dónde estamos fallando, porque nunca vamos a estar exentos de pecado. Entonces, esto es una examinación, un examen que tenemos que hacer del diario. Y aquí en Hebreos 5, 12, 14 nos dice: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que dejar esa manera de ser infantil espiritualmente, ¿no? En 1 Corintios 3:3 nos dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Wow, pues esto yo creo que va para todos nosotros, ¿no? Es terrible, porque algunas veces, ¿cuántos de nosotros no hemos caído, ¿sí?, en celos, en envidias y todo eso? Y eso nos está demostrando que somos niños y que somos carnales. Claramente está diciendo Pablo que el hombre carnal busca la vida fácil y la comodidad, porque no se prepara. Hay acciones que engrandecen su ego, su vanidad, se deja llevar por las emociones y pensamientos, mas no por el espíritu. Todavía hay falta de fe, hay incredulidad. Al ser niños traemos la herencia y el arraigo de las costumbres pasadas, los vicios del mundo que nos rodean, ¿sí? Todos esos vicios que nos heredaron los antepasados de la religiosidad, todo eso, ¿sí? Da por sentado, ¿sí?, que es Pablo, que si se recibió a Cristo ya tiene, bueno, no, o sea, los carnales damos por sentados que si recibimos a Cristo ya tenemos un pase automático, ¿sí? Ya, yo recibí a Cristo y ya tengo el pase. No, pero no, hay que ganarse el reino y para eso hay que trabajar. Cada día estamos desafiados a mirar los dos mundos, el visible, que es el material, y el invisible, que es el espiritual. Es una batalla que tenemos todos los días, ¿sí? Y depende de nosotros si escogemos lo visible, que sin duda nuestra vida se estrechará, ¿sí? Porque pues bueno, no tenemos la madurez, ¿sí? Y nuestra fe se disipará. O que si escogemos lo invisible, entonces nuestro horizonte espiritual se expandirá. La pregunta que nos hace Pablo aquí, que dice: no sois carnales y andáis como hombre, debemos hacerla a nosotros mismos. O sea, él los decía a los corintios, pero esta palabra, esta pregunta debería ser para nosotros. En este tiempo que nos ha tocado vivir,
con tantas tentaciones, distracciones, ¿cómo nos conducimos delante de Dios? ¿Sí? Pero yo creo que ya hemos sido transformados. Y en Gálatas nos hace una exhortación para volver al Espíritu, porque volver a lo mismo pues muestra la carnalidad. Y tenemos que dejar atrás los intereses y placeres del mundo y en cambio abocarse a los intereses del reino. Y aquí Gálatas nos dice en el versículo 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, aquí él nos dice, ¿sí?, que vivamos por el Espíritu, que nos dejemos de envidias, que empecemos a hacer cosas que el Señor reprueba. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Angélica, cuando hablas de la fe y de los que son de Cristo y los que no, ¿de qué depende? ¿De la voluntad del ser humano o tú qué piensas? ¿De qué depende? Para poder ser no carnales, ¿verdad? Bueno, yo creo que depende. Bueno, mira, primeramente yo creo que Dios nos escogió y eso lo sabemos, ¿no? Al recibir a Cristo y cuando Dios nos pone en su camino, yo creo que es la manera de saber que Dios nos escogió. Entonces yo creo que esa fe, yo creo que Dios nos pone todo para que nosotros la aumentemos. Muchas veces decimos, Dios aumenta nuestra fe y le dejamos todo el trabajo a Dios. Yo creo que un 80% está de nosotros, el trabajar, ¿sí? El trabajar para el Señor, el transformarnos, el aumentar, el depender de Él solamente. Yo creo que en este momento, así con lo que he leído y lo poquito que sé, yo creo que yo siento y me lo aplico a mí cuando digo, Dios mío, dame más fe. Sí, Dios nos puede dar más fe, pero también yo creo que tenemos mucha responsabilidad, Meche. Sí, así es. Ajá. Entonces yo creo que muchísimo depende de nosotros. No le podemos dejar todo a Dios. Dios ya nos dio muchísimo y nosotros tenemos que trabajar para aumentarla, ¿sí? Tenemos que ser responsables en ese asunto y trabajar del diario. Bueno. Claro, gracias, Ángel. Ahora vamos a 1 Corintios 3:4. Dice aquí, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bueno, pues aquí, ¿qué dice? Apolos, ¿sí? Vamos a ver, Apolos rápido, fue un predicador de la doctrina de Cristo que predicó entre los años 50 al 53 en la época del emperador Claudio. Sus caminos se cruzaron con los de Pablo, o al menos con sus colaboradores. Pablo lo menciona como uno de los predicadores que nuclearon y ayudaron a formar la joven y entusiasta, aunque algo indisciplinada, comunidad de Corintio. Apolos era un verdadero cristiano. Trabajó predicando a Cristo sin esperar aplausos y reconocimiento. Aquí en Hechos 18:24 nos dice, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador muy elocuente y muy entendido en las escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba de él con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma muy acertada todo lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí si leemos con atención a Pablo, vamos a ver que el apóstol tuvo que luchar toda su vida con predicadores engreídos que se creían grandes personajes, ¿no? Y lo único que hicieron fueron dividir a las comunidades. Pero Apolos no era así. Él era un hombre humilde, dócil, un verdadero discípulo de Jesús, que no predicaba a sí mismo sino al Señor. Entonces, aquí ya nos están hablando de humildad. Sí, o sea, la humildad que tenía Apolos y Pablo en las comunidades cristianas, yo creo que es algo de lo que debemos de imitar. Entonces,
es muy común entre los hombres carnales que se vea solo pues con los ojos, lo aparente, el interés propio, haciendo divisiones y tratando de encontrar todo lo contrario a lo que nos dice el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Pues que primero busquemos las cosas de Dios, ¿verdad? Primero, antes que nada. Y nunca empezar con divisiones, con chismes, con todas esas cosas que a veces le ganan, ¿sí?, a la emoción humana. Entonces, todas esas emociones y todas esas cosas, hacerlas a un lado. El orgullo nos envilece, impide el discernimiento espiritual, ¿sí? El decir yo pertenezco a tal o cual iglesia o comunidad es cuestión de orgullo. No tenemos que buscar el estatus humano, busquemos alcanzar la estatura del varón perfecto. La Escritura nos lo dice, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues los humanos somos mortales, somos efímeros, ¿sí? Y la palabra de Dios es eterna. Entonces tenemos que dejar de debatir intelectualmente, dejar de identificarse con héroes, con personalidades, con que el pastor aquel, que el pastor acá, que es mejor aquí, que mejor la iglesia. No, nadie es una personalidad. Solo tenemos a un Dios que es inmensamente grande en todo, en absolutamente todo. Y no hay que hacer comparaciones. Busquemos la perfección delante de Dios y no delante de los hombres. Entonces aquí en Efesios 4, 11, 16, en el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Entonces, es claro que aquí llama también a la unidad, ¿sí?, que debemos estar todos en la misma sintonía, no desviarnos de nuestra tarea, de lo que Dios nos habla, de su conocimiento, sin interpretaciones sabias ni intelectuales. Entonces, tenemos que ir unidos, con un corazón dispuesto, teniendo en nuestro corazón el Espíritu Santo como guía, ¿sí?, y no hacer del hombre personalidades ni héroes, ¿no? Simplemente estar enfocados en el que es el más grande, que es el Señor. En Corintios 3:5 nos dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces dice aquí, habla de servidores. Dice, a Pablo y Apolos eran unos servidores de excelencia. El servidor tiene un estilo de vida fomentado por el Espíritu Santo. Son humildes de espíritu. El servidor es el que está comprometido a seguirlo, sea cualquiera que sea nuestra situación. Dios espera que cumplamos nuestra tarea con dedicación. Él nos redimió para hacer su santa obra y es hacerlo mejor con lo que tenemos, sin pensar en la aceptación y el reconocimiento de otros, es decir, con humildad. O sea, vamos a trabajar, vamos a servirle, debemos ser instrumentos de Dios. Dios lo concede todo, de Él viene todo, ¿sí? ¿Sí? De Él viene la palabra, viene la instrucción, viene todo. Y la causa de las divisiones es nuestra inmadurez espiritual. Todos estamos en el mismo nivel, todos estamos abajo. Y es un gran privilegio
que tenemos, que Él nos escogió para servirle, para su gloria. Es una gran responsabilidad y vamos a ser instrumentos de salvación de otros. O sea, es algo grandioso. Yo leo esto y bueno, es una emoción, ¿no? Lo que nos llena, ¿sí? De que fuimos escogidos para servirle, para su obra, para ser instrumentos de salvación. Ahora aquí, como dice, servidores, somos servidores. Si Cristo vino para servir y nos enseñó, nosotros no podemos más que hacer que imitarlo. Si Él, que es Dios, no vino a que le sirvieran, entonces nosotros como humanos, ¿qué nos queda? Pues servir, ¿sí? No venimos a que nos sirvan, a que nos hagan todo el trabajo, no, tenemos que servir. Ahora, la condición para ser servidores es conocer profundamente a Dios. ¿Cómo? Estudiando, analizando y poniendo en práctica las Escrituras y la palabra de Dios. Y esto debe de marcar nuestro proceder y la conducta que tengamos, ¿sí? Ante Dios y ante nuestra comunidad. Y aquí en 1 Corintios 4:1 nos dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y en Marcos 10:45 nos habla, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imitarlo, ¿sí? Copiarlo, servir y servirlo a Él primeramente, ¿no? Y claro, tenemos que servir a los humanos también, tenemos que tener ese espíritu de servicio. En 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bueno, plantar la semilla es plantar la palabra de Dios. Plantar y regar implican un privilegio y una responsabilidad que cae en los siervos dedicados y bautizados de Dios. El que riega hace que la palabra se extienda, ¿sí? Es como una planta, no un pasto. El césped lo riegas y se pone verde, bonito, pero hay que estar, ¿sí? Regándolo, cuidándolo, ¿sí? Ahora dice, eso, el crecimiento es la voluntad del Padre con la guianza del Espíritu Santo. Es conocer y obedecer los mandamientos y ordenamientos de Cristo. El crecimiento espiritual lo otorga Dios cuando estamos en completa obediencia a su palabra. Entonces, alabemos solamente a Dios, ¿sí? El crecimiento, porque Él es el que nos da todo, ¿sí? No los predicadores, no los apóstoles, no nadie. Él es el que nos da el crecimiento espiritual. Aquí en Jeremías 18:9 dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y en Isaías 55:10-11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí tenemos la palabra del Señor para regarla. Aquí en 1 Corintios 3:7 y 3:8 están ligados, los voy a leer juntos. Dice, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el conocimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, en estos dos versículos nos habla, ¿sí?, que ninguno es algo, que nadie es algo, ¿sí? Porque el crecimiento lo da Dios y que además va a hablar de recompensa. Bueno, entonces, Pablo en su humildad se dice a sí mismo que es nada, ¿sí? Se niega y niega a Apolos y encumbra el crecimiento de Dios. Simplemente eran siervos de Dios, instrumentos de Dios. Y el crecimiento de Dios en nosotros se refleja cuando empezamos a dar frutos. Estamos llamados a crecer.
Los pensamientos y caminos de Dios son más altos. Entonces es una tarea realmente difícil. Por eso la gente que es floja, que es cómoda, que vive en su comodidad, no puede alcanzar ese crecimiento, ¿no? Porque son los caminos de Dios y son los más altos. Nosotros somos nada. No es por nuestro esfuerzo, ¿sí? Es por Dios. Y tenemos que salir de nuestro encierro para regar y plantar. Tenemos que servir sembrando y regando lo que Dios nos pone. A pesar de todo su ministerio, de toda su labor, Pablo se iguala con Apolos, o sea, son iguales. Y si hablamos de líderes, los líderes son iguales, comparten todos los líderes el mismo ministerio del crecimiento de la iglesia. El verdadero contraste no reside en los dones espirituales, es decir, el evangelizador contra el discipulador o el pastor contra el maestro. ¿Quién es mejor o quién es nada? No. ¿Sí? Aquí lo único importante va a ser quién, ¿sí? Quién hace bien la obra de Dios, ¿sí? Como instrumento humano. Y la clave para todo esto es Dios. Entonces, vamos a ver que, pues, nada de divisiones, ¿sí? Nada de que alguien es mejor que otro, que tiene más sabiduría que otro. No. Sí, cada quien va a tener un camino, una orden de Dios y la tenemos que hacer bien. Sí, ahora, la recompensa, aquí está hablando de que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La recompensa será diferente para cada quien y está en manos de Dios el darla. La recompensa, esa sí la vamos a trabajar para obtenerla, porque la fe sin obras es muerta. La recompensa la veremos cuando Cristo venga y solo viene de Él. Y va a ser respecto a nuestra obra. ¿Qué tanto plantamos y qué tanto regamos? Esta palabra nos exhorta a trabajar duro para el reino, ¿sí? Porque el que no trabaja duro, pues no vamos a tener recompensa, ¿sí? Y todo esto es para la gloria del Señor. Tenemos que ser fieles, muy fieles, muy trabajadores, aunque no así exitosos, porque para trabajar el reino no es que se tenga éxito, no, ¿sí? Trabajamos fielmente, yo creo que, y eso es lo que Dios va a notar, ¿sí? Y cuando estemos delante de Él, ahí Él nos va a recompensar o no nos va a recompensar respecto a nuestra obra. Aquí en Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Entonces, pues bueno, esta es otra exhortación, ¿sí? Que tenemos que trabajar duro para la obra del reino. Aquí en Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, aquí, ¿qué es la labranza? La labranza es el campo sembrado o terreno cultivado donde se va a realizar la obra para que dé los frutos esperados. Entonces, nosotros somos la labranza, ya somos ese campo, ¿sí? Dios nos cultivó, nos escogió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a realizar la obra, ¿sí? Ahora nos habla de colaboradores de Dios. El colaborador es el que participa con otros en la consecución de un logro o en la edificación de una obra. Es un compañero en la realización de un trabajo, proyecto, tarea. Es un ayudador. Tenemos que trabajar en conjunto y no como los corintios, que estaban justamente divididos, tomando partido, creando divisiones. Las grandes obras no se pueden lograr individualmente, sino colectivamente. Al construir un edificio, se necesita personal con diferentes habilidades y que haya comunión entre ellos, porque si no el resultado tal vez sería una construcción inservible. Imagínense un edificio y contratamos a puros electricistas, ¿no? Entonces, ¿quién va a pegar los ladrillos? O contratamos solamente a plomeros o solamente a albañiles. No, necesitamos
un conjunto de personas con habilidades diferentes y comunicados todos entre sí. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Que tenemos que ser colaboradores. Así en el reino de Dios tenemos que trabajar en comunión y siguiendo al único director de la obra, que es Cristo. Él nos va a dirigir, Él nos va a pastorear. Él nos va a decir por aquí y por allá. No hay que voltear a ningún otro lado. El ser colaborador de Dios es una responsabilidad enorme. Primeramente debemos de ser fieles en toda prueba, ya que tenemos una responsabilidad, porque el edificio de Dios es también traer a más gente para su reino, ¿verdad? Entonces tenemos una responsabilidad con la comunidad, ¿sí? Y no hay que desperdiciar esta oportunidad. ¿Y cómo? Pues hay que ser constantes. Eso es lo que nos dice esta palabra. Dice en Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente. Y también, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, aquí en el libro de la vida es algo que nos tiene que emocionar, ¿sí? Que nos invita a trabajar al reino, ¿sí? Porque ¿quién no va a querer estar en el libro de la vida? Entonces tenemos que colaborar en el edificio del Señor. Hay que ser constantes, hermanos. Nosotros, cuando Dios nos llama a colaborar, somos ese campo donde Dios trabaja para edificar el reino de Dios. A pesar de nuestras deficiencias, de nuestros delitos, de nuestros errores y falta contra Él, Dios nos escogió para hacer su obra, en el proceso maravilloso de hacer que su reino crezca. El Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, pues aquí es donde podemos apreciar el galardón que nos espera, ¿verdad? La recompensa de nuestra fidelidad va a estar, que vamos a estar escritos en este libro de la vida si es que obedecemos, si es que somos fieles, si es que trabajamos, si es que cumplimos con lo que Dios nos está ordenando. Aquí en 1 Corintios 3:10 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, ¿sí? Bueno, aquí habla primeramente pues de la gracia, ¿no? Que Dios, sin la gracia de Dios pues somos nada, ¿no? Ciertamente Pablo trabajó incluso más que los demás, pero colaborando con la gracia. El sujeto y protagonista principal ha sido Dios, ¿sí? Que mediante su gracia ha incorporado y asumió a Pablo en la tarea de evangelizar. ¿Sí? Entonces fue capacitado, fortalecido, sostenido, primeramente escogido por la gracia de Dios. Entonces Dios da la autoridad de enseñar su palabra, nos la da y es por su gracia. Y es un gran gozo, es un privilegio. Es algo que no merecíamos. Sin embargo, es un regalo que tenemos que aprovechar. Ahora también habla del fundamento. El fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa o una construcción. Puede tratarse de la base literal y material de una construcción o del sustento simbólico de algo. O sea, esa es la definición de fundamento, ¿no? Y aquí se usa como el fundamento de la iglesia, ¿sí? Los cimientos están bien colocados, ¿sí? El fundamento es Cristo. Entonces aquí tenemos que habla de que Pablo es perito arquitecto. El perito arquitecto es un asesor, es una persona reconocida, que tiene fuentes confiables, ¿sí? Es inteligente, se le confiere autoridad y tiene un estatus en una materia específica. Y se define como el vector de una respuesta a una solicitud de conocimiento, ¿no? Cuando llamamos a un perito para un avalúo, pues es el que sabe cómo está construido, ¿verdad? Y el arquitecto es el primero en la obra, es decir, el máximo responsable de una obra. Entonces Pablo, él es el perito arquitecto y es necesario hacer énfasis que a Pablo Dios le encomendó el evangelio de la gracia.
Entonces, es el que puso el fundamento y desarrolló los planos, o sea, la sana doctrina, y supervisó la edificación. Le dio la forma visible al edificio, que es la iglesia y que es el cuerpo de Cristo. Pero nunca dijo que él era el fundamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. El fundamento lo puso Cristo. ¿Sí? Entonces, la verdad fundamental es Cristo. Entonces, y hace que la iglesia sea cimentada y edificada con un perito arquitecto, ¿sí? Que era Pablo. Entonces, aquí habla también de sobre edificar, pues sobre edificar significa construir sobre algo, encima, ¿sí? Sobre una casa, sobre una base. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a sobreedificar? ¿Sí? Esto va para nosotros, ¿sí? Entonces, está primero, pues, Pablo, está Cristo primero, Pablo, y nosotros vamos a sobreedificar, ¿sí? Somos los responsables, y nosotros ponemos lo que no es fundamental, porque lo fundamental ya está dado. ¿Y qué es? Es predicar sobre lo que Pablo predicó a Jesús. Entonces nosotros tenemos que agarrar esta palabra del Nuevo Testamento y enseñarla, ¿sí? Hacerla que se expanda. Aquí en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en 2 Corintios 6:1 nos dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, Dios nos está dando su gracia, entonces no la desechemos, no la desaprovechemos, ¿verdad? Hay que agarrarla, hay que hacerla nuestra. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, Cristo edificó la iglesia, puso los fundamentos, ¿sí? Pablo hizo que supervisó toda la edificación, ¿sí? Pero nosotros vamos a sobreedificar, y eso lo tenemos que tener todos los días muy en cuenta, ¿sí? Porque somos importantes en la construcción de este edificio, porque sin la sobreedificación, ¿qué pasaría? Pues prácticamente nada. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, bueno, pues el fundamento legítimo es Jesucristo, es su persona y es su obra, ¿sí? Entonces tenemos que obedecer, hacer crecer el mensaje de Cristo. La sabiduría humana no sirve, el conocimiento y la inteligencia vienen sobrando, ¿sí? Jesucristo es nuestra columna vertebral. Entonces aquí en Efesios 2:20-22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que estar siempre muy atentos en que al compartir, al enseñar y al entender también lo que nos predican algunos apóstoles, algunos ministros, ¿sí? Que tengamos muy en cuenta quién puso el fundamento, ¿sí? Y no ser sabios en nuestra propia opinión, como dice Proverbios 3:7, ¿no? ¿Sí? No seáis sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, nada que salga de nuestra mentecita ni nada. Todo tiene que venir del Señor. Ahora, en el 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, entonces podemos edificar y podemos poner encima de la edificación desde una piedra preciosa hasta hojarasca, ¿sí?
tenemos los cimientos, que son los cimientos, son los más fuertes de este mundo, de la tierra, del universo, ¿sí? Porque son los cimientos que nos puso Dios. Entonces la edificación de cada uno se hace dependiendo de los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero dentro de cada don tenemos que tratar de alcanzar la perfección con un corazón dispuesto, porque nuestra obra está reflejada en las personas que vamos a convertir, que hemos convertido. Está en nuestras enseñanzas o en las personas que ministramos. ¿Qué vamos a poner en los cimientos que ya puso Cristo? Bueno, estamos trabajando para el rey, para un rey supremo. No vamos a edificar algo de hojarasca, ¿verdad? No de heno, sino que vamos a buscar lo más precioso que tengamos. Oro, plata, ¿sí? En sentido figurado, pero ahí ese oro y ese plata tiene que salir de un corazón fiel, un corazón limpio, ¿sí? Para trabajar en la obra, ¿sí? Ese corazón vale oro. Nuestro corazón, cuando lo tenemos dispuesto y es obediente, es de oro, no es de hojarasca, ¿sí? Buscaremos el mejor material, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa edificación sea sólida y no se derrumbe, ¿sí? Porque también, si ponemos hojarasca, pues con un viento viene y se la llevan. Pero ¿qué tal si ponemos oro, piedras preciosas, ¿sí? Unas columnas ahí enormes, nada la va a destruir. Entonces aquí dice en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no estemos con lo anterior, ¿verdad? Con la leche, ¿no? Ya tenemos que estar listos, muy fuertes, ¿sí? Con la palabra sólida para poder hacer esto, un fundamento muy fuerte, con una, ¿cómo se dirá? Pues con una fortaleza, ¿sí? De parte de nosotros, ¿sí? Para que nada la derrumbe, para que cuando ministremos, cuando compartamos, esa palabra llegue muy bien sólida y que podamos hacer grande el reino. Entonces, bueno, aquí dice justamente tenemos que crecer en el evangelio y dejar de ser niños carnales y poder trabajar los materiales preciosos, ¿sí? Porque un niño, si le das ahí un material precioso, un material firme, pues no va a poder hacer nada, ¿no? Se le da plastilina, se le dan hojitas, se le dan cositas así, que finalmente al rato pues ya no existen. Entonces, bueno, vamos al Corintios 3:13. ¿Sí? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces aquí viene ya pues algo que tenemos que tener muy en cuenta todos nosotros, ¿no? Dios ya ha preparado las obras que tiene para nosotros y lo hizo con el propósito de que caminemos en ellas, ¿sí? Ahí está la obra y nosotros tenemos que ir por ahí. Por lo tanto, no somos nosotros los que preparamos las buenas obras, sino Dios, quien ya las preparó. Sin embargo, nosotros necesitamos caminar en ellas, ¿sí? Es decir, realizarlas, hacerlas nuestras, ¿sí? Él nos está diciendo que nos hizo completamente capaces, ¿sí? Que nos ha creado, hechos para su obra, creados y hechos para su obra, ¿sí? Ahora ya está en nuestra nueva naturaleza el hacer esas buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Antes no, porque no estábamos preparados, ¿sí? Empezando no conocíamos el Señor, no lo habíamos recibido, no sabíamos nada, pero cuando recibimos a Cristo tenemos una transformación. Entonces, con esa transformación, nosotros estamos preparados para las buenas obras, ¿sí? Aquí habla porque el día la declarará. El día, ¿cuál es el día? Pues es el día de Cristo. Y en Filipenses 1:6 nos recuerda que viene por su iglesia el día del rapto. Entonces, vamos a ver que Dios evaluará la contribución de cada uno de nosotros a la vida de la iglesia
y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona, si fue fiel o no a las instrucciones de Jesús. Entonces, aquí está en Isaías 66:16, dice, porque Jehová juzgará con fuego y no con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. En Jeremías 21:14 nos dice, nos vuelve a repetir, y yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová. O sea, tenemos que hacer la buena obra, si no, y una obra sólida, ¿sí? Una obra con conocimiento del fundamento en Cristo. Y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. En Mateo 7 nos dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Porque somos hechura suya, en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, ¿sí? Para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, ya nos preparó, ¿sí? Ahora somos diferentes de antes, entonces podemos dar frutos, ¿sí? ¿Para qué? Para no caer en el fuego, porque ya nos están advirtiendo. Y eso es, bueno, pues es terrible, ¿no? Entonces también hay que estar diariamente muy atento. En 1 Corintios 3:14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Otra vez nos habla del premio, ¿sí? La recompensa, del galardón. Y está definida como un premio que se concede por méritos, es un galardón, es la recompensa, es una compensación para los que siguen a Dios y le sirven. La salvación es gratuita, pero la recompensamos. Y es la recompensa del Señor, no de los hombres. Nosotros aquí no vamos a querer que nos aplaudan ni que vamos a querer honores, no. Vamos a querer estar delante de Dios y que Él nos recompense. El buen trabajo será recompensado, pero el mal trabajo o el inferior o el trabajo infiel, ese será descartado. Estas son las promesas de Dios, ¿sí? Sus recompensas. Entonces tenemos que seguir estas promesas, creerle a Dios, ¿sí? Y ser fieles. En Colosenses 3:24 nos dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, tenemos una meta, ¿sí? Y tenemos que, el premio ahí está, ¿sí? Y Dios nos llamó, tenemos que continuar y tratar de llegar a ello. En Lucas 14:14 dice, y serás bienaventurados, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosas son las promesas del Señor. Bueno, entonces tenemos aquí en el 3:15, dice, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces aquí, bueno, aquí Pablo nos invita a reflexionar, ¿verdad? Que estamos edificando. Las enseñanzas erróneas y la confianza en los hombres son constantes en el hombre carnal y también en las congregaciones. Pero el fuego da a conocer si los fundamentos y la construcción llevan la verdad en su corazón. O sea, el fuego se va a echar al fuego y se va a decir, va a salir entero o se va a desmoronar, ¿sí? Entonces ahí nos van a probar la verdad de nuestro corazón. Y si no es así, vamos a sufrir pérdidas, ¿sí? Porque creímos edificar, pero solo fuimos engañados, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Y aunque no perderemos nuestra salvación, pues sí, perderemos lo que durante años trabajamos, ¿verdad? Lo perderemos, lo que creímos edificar, eso lo vamos a perder. Es decir, que el que edifica será salvo, así como por fuego significa que el trabajador infiel
será salvo, pero como alguien que escapa de un edificio en llamas, ¿no? Todo pierde, sus logros, todo se perderá. Y aquí en Gálatas 4:11 nos dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en Mateo 7:21-23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí está la advertencia, la palabra del Señor nos está advirtiendo, el Señor nos está hablando de manera directa. Pablo les hablaba a los corintios en su época, pero ahora esta palabra que tiene vida, ¿sí? Vida actual ahorita, nos está hablando directamente a nosotros. Entonces, bueno, aquí estamos. Seguimos en Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en vosotros? Ay, qué hermoso, ¿verdad? Toda la comunidad cristiana es el templo de Dios. Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y nuestra casa permanente es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Ya no nos pertenecemos. Sí. Así que aquí dice en 1 Corintios 6:19-20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comparados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es increíble, ¿verdad? Es maravilloso porque ahora Dios mora en nosotros. Entonces ya no podemos hacer otras cosas más que el bien y trabajar para su reino. Aquí en el Corintios 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, bueno, nuestros cuerpos deben ser santificados, ¿sí? Y deben ser también sacrificio vivo y debemos permanecer en santidad. No puede ser estropeado como lo hacían los corintios, ¿sí? O sea, ¿cómo lo hacían ellos? Pues justamente creando divisiones, con egoísmos, con muchas cosas que a Dios no le gusta. Andar en divisiones, en pecados, ¿no? Fingiendo colaborar. El templo de Dios somos nosotros y Dios quiere santificar este templo. Entonces, si trabajamos unidos, no lo vamos a destruir. Pablo nos hace una advertencia tremenda, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a destruir? ¿Cómo lo vamos a destruir? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo destruimos? Pues con engaños, con pecados. ¿Y Dios cómo nos va a destruir a nosotros? Pues con fuego. Entonces, tenemos un cuerpo individual que es nuestro cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo tiene que ser santo individualmente para ir sin contaminación a todo ese cuerpo, a ese edificio, ¿sí? que es el templo de Dios, ¿sí? Es el cuerpo también de Dios. Entonces, tenemos que empezar individualmente, ¿sí? Para dejar de contaminarnos con lo que nos pone el mundo, para llegar con un cuerpo santificado, un cuerpo santo, ¿verdad? Delante de Dios para la construcción del reino. Aquí en Efesios 2:21-22 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, nuestro espíritu es morada, nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo y con esta morada, nos vamos a vestir, con esto vamos a ir para hacer el edificio bien coordinado.
En 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, bueno, aquí está, es una enseñanza hermosa, como, ¿sí? Tenemos que empezar individualmente a limpiarnos, a estar dispuestos a ser fieles, a obedecer, ¿sí? Y ya con todo este equipaje, ¿sí? Ser colaboradores del Señor. Entonces, bueno, aquí en el 3:18 nos dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Bueno, Pablo aquí nos otra advertencia, ¿verdad? ¿Sí? Y nos dice que debemos escoger la sabiduría de lo alto. ¿Sí? Es una amonestación porque ya conocía la naturaleza carnal del hombre. Hagámonos ignorantes y dejémonos de lado todo asomo de elocuencia, de autoconfianza, para que podamos ser enseñados y enseñar la revelación de Dios. Y para que la edificación se haga real en nuestras vidas, ¿sí? ¿Sí? Y quitar todos esos estorbos que tenemos de la vida diaria, de la vida cotidiana, del hombre carnal, para presentarnos ante Dios, ¿sí? Entonces dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. No podemos halagarnos a nosotros mismos, porque pues, caeríamos en engaño, ¿no? Porque pues ¿quién es sabio? Nadie. Finalmente todo se cae por su propio peso. Aquí en Jeremías 4:24 nos dice, 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. En Romanos 16, 17, 18 nos dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, entonces ese hombre que se cree sabio, ¿sí? empieza a adornar, ¿sí? las palabras del Señor, empieza a tergiversar, y pues bueno, entonces resulta que, ¿qué va a pasar? Que nos tenemos que apartar también de esas personas, aquí nos dice, ¿no? Entonces, vamos a siempre estar, aquí nos llama a estar muy alertas, ¿no? ¿Qué escuchamos? ¿Qué es lo que estamos escuchando de los demás? ¿Sí? Porque el demonio está siempre ahí listo, ¿no? Para hacernos caer. Entonces, igual nos manda alguien que hable muy bonito, y pues resulta que nada más es un engaño para alejarnos del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aquí en 1 Corintios 3:19 nos dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. No podemos tener una comunión con Cristo y sus caminos por medio de la sabiduría de este mundo. Así de fácil, ¿no? O sea, pues nos estaríamos engañando, nos estaríamos viendo totalmente como gente loca. Pues para poder ver necesitamos ver con los ojos de Dios, ver cómo Dios ve las cosas. Solo así entenderemos que tratar, edificar o poner fundamentos en nuestras propias fuerzas solo evidencia locura que se vive en este mundo apartado de Dios. Pues aunque creamos o pretendamos que nuestra astucia puede dar logros extraordinarios, pues no, el fuego la va a consumir al final, ya nos lo dijeron, ¿no? Ahí está la advertencia. Entonces aquí dice en Job 5:13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos, ¿sí? De cualquier manera, los perversos, ellos
no van a prosperar, ¿no? Porque Dios tiene el control de todo. Pero mientras tanto, hacen mucho mal, ¿sí? Y en Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, tenemos que ser sabios, ahí sí tenemos que tener sabiduría, ¿sí? En el discernimiento, ¿sí? En el temor y decir, esta es la palabra de Dios y solamente esta palabra sigo, no sigo a nadie más. Por muy bonito que hablen, por muy bonito que sea todo el panorama que nos pinten, o siempre, muchas veces va a haber muchos engaños. Y otra vez nos dice en 1 Corintios 3:20, dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dice, sí, el pensamiento de aquellos que llamamos, o de nosotros mismos que llamamos sabios, son solo la muestra de la propia vanidad. ¿Sí? Ninguna mente, por más erudita, puede llegar a comprender los designios de Dios. Solo aquellos que se humillan y reconocen el llamado de Dios pueden entender. Podemos entender solamente la palabra, ¿sí? No la vanidad, la mente, las teorías, tantas cosas que nos han metido, ¿no? Desde siempre, ¿sí? Entonces, ahora, no podemos esconder nuestros pensamientos delante de Dios. Él sabe, Él nos conoce. Debemos de tener la convicción arraigada, ¿sí? En nuestras mentes de que la sabiduría viene solamente del Señor. Y aquí en Salmos 94:11 nos dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. En Jeremías 10:15 dice, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Claro. Y en Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, bueno, aquí nada más nos queda un camino y es el que vamos a seguir siempre, o hemos seguido, y muchos con tropiezos, muchos con muchas cosas, pero el Señor nos perdona y vamos en el camino. 1 Corintios 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Aquí en Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, dice aquí que todo es vuestro, porque todo es vuestro. Todo lo que Dios da, sí, ya está, pues está disponible a cada uno de los creyentes, ¿sí? Siempre que es su voluntad, Él nos la va a dar. ¿Sí? Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Él la va a compartir a todos nosotros, ¿sí? Y depende de nosotros, ¿sí? Si continuamos o no. ¿Sí? ¿Por qué habríamos de gloriarnos en los meros hombres? Por impactante que sea su presencia y su oratoria. No debemos de hacerlo, ¿sí? Porque estamos tratando con el Espíritu de Dios y de nuestra relación, ¿sí? Nuestra relación personal con un Dios creador, ¿sí? ¿Quién puede opacar o hacerle sombra a Dios? Nadie. Entonces, nadie nos tenemos que gloriar, ¿sí? En los hombres ni nada, es Dios. Alejémonos de la autoconfianza, del orgullo y la vanidad, para que podamos reconocer que la obra no es nuestra, es de Dios. Y si es suya y permanecemos en Él, entonces somos uno en Él y también todo es nuestro en Él, ¿sí? Entonces todo es nuestro, ya está. Ese es otro de los premios, regalos, ¿no? Que sin merecer, aquí está. Entonces, aquí en Corintios 3:22 nos dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Dios gobierna todo. Tenemos que comprender el verdadero propósito de la vida y la muerte. Aquí habla de la vida, la muerte, sí, lo porvenir.
Tenemos vida en abundancia por medio de la resurrección en Cristo Jesús. Y tenemos un propósito específico en Cristo. O sea, ya todo lo tenemos cuando Cristo murió en la cruz. Ya todo lo tuvimos desde ese momento, ¿sí? Y la muerte, a la muerte no le tememos, porque Cristo la derrotó. Y es el comienzo de la vida eterna. Entonces, todo es vuestro, hasta la muerte, ¿sí? La muerte que se convierte en vida eterna, ¿sí? Entonces, bueno, él dice, como dice aquí en Colosenses, no lo puse, Colosenses 1:9, ¿sí? Que nos vamos a llenar del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, su voluntad para nosotros es de que le conozcamos y tengamos sabiduría en él, espiritualmente, ¿sí? Y también vamos a contar con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como dice en 2 de Timoteo 1:7. Entonces, todo es vuestro, tenemos todo ya para hacerlo, para trabajar, para ser colaboradores, para servir, ¿sí? Entonces, es el que nos capacita para ser dueños de nuestra propia mente, corazón, alma y espíritu, ¿sí? Somos dueños de nuestra propia mente, corazón, alma y espíritu. O sea, ya nos dio todo, entonces ahora de nosotros depende, como le decía yo a Meche, ¿no? O sea, aumentar nuestra fe, aumentar nuestra intención, nuestra conducta buena, nuestra conducta fiel hacia él. Sí, eso ya depende de nosotros. Todo es nuestro en unidad con él, pues ya no vivimos como antes separados, sino como un todo que permanece y se mantiene unido para él, ¿sí? ¿Sí? El universo, la vida, la muerte, el tiempo, todo dejan de mantenerse para estar unidos en Cristo, ¿sí? Es en su excelencia y en su gloria en la que tenemos que estar unidos, ¿sí? Entonces aquí en 2 de Pedro 1:3-4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es muy fuerte, ¿no? Yo creo que son de los versículos que tenemos que tener digeridos, ¿sí? Meditarlos todos los días, entenderlos, hacerlos nuestro. Esta palabra tiene que llegar a nuestro corazón y coserla así en nuestro interior, ¿sí? Porque él nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es hermoso, hermoso, de veras. Ahora, finalmente, vamos al último versículo que nos dice 3:23 de Corintios. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Bueno, anteriormente decía, para hacerlo todo unido, dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea todo lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahora tenemos una relación con Cristo y todos pertenecemos a él. Nos compró por un precio y lo que Cristo ha hecho para redimir a la humanidad mediante la cruz, ¿sí? Estaba en el plan de Dios, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí tenemos que si somos de Cristo, pues somos de Dios y somos en él y haremos lo que él determina para su gloria y honra de su nombre. Y aquí en Juan, pues dice 15:5-8, nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, entonces pues con esto termina 1 Corintios 3, nos hace cantidad de exhortaciones, de invitaciones a cambiar, a volcarnos, ¿sí? A que nuestra vida se vuelque para Él, ¿sí? Y que llevemos mucho fruto. A mí esto, creo que para finalizar, yo creo que esta es la invitación más clara, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, porque si no llevamos frutos no podemos ser sus discípulos, ¿sí? Entonces, bueno, en conclusión, el mensaje es que primeramente, que dejemos de ser carnales y dirijamos nuestra vida al conocimiento espiritual, que seamos humildes, que conozcamos y obedezcamos el ordenamiento de Cristo para colaborar y serle fiel. Y habla de las recompensas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tener presente quién puso el fundamento. ¿Sí? Ahora sí que el fundamento es fundamental. ¿Sí? ¿Cómo vamos a sobreedificar? ¿Sobre qué vamos a sobreedificar? ¿No? Y que si no, bueno, viene una situación de castigo, ¿verdad? En el día del juicio vamos a ver fuego. Entonces, tenemos que edificar oro conservándonos santos y limpios, ¿sí? Para construir el templo de Dios. Y aquí también que se nos grabe muy bien que la sabiduría viene solo de Dios, y que todo es nuestro y que tenemos un consuelo y una esperanza. Y esa es la esperanza, es de la vida eterna. Pues esto es todo, hermanos. Muchas gracias, Angélica. Más claro que el agua no hay, ¿verdad? Porque lo has explicado de una manera tan sencilla, tan fácil de entender. Y este versículo de 2 de Pedro 1, 3 y 4, donde dice que nos llamó por su gloria y para ser participantes de su naturaleza divina, que es su gloria y excelencia, de veras me deja a mí un sello hermoso, ¿verdad? Porque finalmente Él nos ha dado todo. Sí. Aquí nos explica también Pablo, ¿no? De cómo hacerle para dejar de ser instrumentos humanos y ser instrumentos para el Señor, para que Él sea glorificado a través de lo que hacemos, ¿no? Y cómo también somos esa labranza, ¿verdad? En donde se pone la semilla, ¿verdad? Y se pone el agua y entonces vamos a levantarnos como ese árbol con raíces firmes y profundas y dar ese fruto. Se me figura un árbol que ya está frondoso y en donde los pájaros vienen y anidan, y dar ese fruto, pero todo para la honra y gloria de Dios, que Él nos fortalece, que Él nos capacita, que Él nos sostiene. Y bueno, es todo el ejemplo también de cómo sobreedificar en ese edificio. También me deja muy claro a qué he sido llamada en lo personal. En lo personal es algo que Pablo pues nos explica de los colaboradores de Dios y del mensaje que tiene para ese ministerio, ¿verdad? Y cómo los dones que nos ha dado Dios a cada uno, como Él ha decidido, es para dar ese fruto, ¿verdad? Entonces, wow, es maravilloso, maravilloso. Y aquí donde terminaste diciendo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, pero si no permanecemos en Él, si no hacemos lo que Él nos dice, pues nos cortará o caerá esa uva, ¿verdad? Esa uva que está sostenida, fuerte, firme, caerá y se perderá, ¿verdad? Pero si nos sostenemos en su palabra, en sus ordenanzas y haciendo lo que Él nos pide,
sabiendo que sí somos imperfectos, que estamos en el camino de la santidad, pues vamos a salir adelante. Angélica, muchísimas gracias. Mil gracias. Sabemos que el Espíritu Santo pone todo esto para que nosotros podamos ser edificados con la palabra. Muchas gracias, Angélica. Mil gracias. Gracias a ti, Meche, por darme la oportunidad. Es un gozo estar aquí presente, verte, ver a Rosalba, saber de, bueno, a algunas personas no las conozco, pero me dio mucho gusto hablar con Pepe, con Rosy. De veras, Dios los bendiga. Y gracias a Dios, primero gracias a Él que nos da la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí. Yo con algunos problemas con mi computadora pido otra vez una disculpa formal. Espero no vuelva a pasar en el futuro, pero pues bueno, estamos aquí con el Señor y pues gracias, Meche, gracias por ser hacer que este núcleo de personas fieles al Señor estemos reunidas en un momento dado. Gracias, que Dios los bendiga a todos, y pues bueno, simplemente demos gracias al Señor. Así es, Angélica, muchas gracias. Alguien que quiera comentar, Vero, Rosalba, Elis, Berit, las dos Veritos, que quieren comentar qué aprendieron a partir de todo lo que estamos escuchando de 1 Corintios 3, porque es muy importante, ¿verdad?, saber qué es lo que cada corazón capta, lo que se queda como un sello, ¿verdad?, para la enseñanza de Dios a través de lo que nos has dicho. ¿Alguien quiere compartir, por favor? Bueno, yo quisiera comentar, bueno, Angélica, un gusto verte, Rosalba. y bueno, sabes que te quiero mucho. Me encantó, me gustó muchísimo el estudio que diste. Mientras te escuchaba, decía yo, es que el mensaje del Señor es así, el Espíritu está en ella, definitivamente, porque es un mensaje firme, exhortativo, pero a la vez templado y en amor. Esa parte fue para mí hermosa porque independientemente del mensaje en sí, que también lo es sentir esa actitud que seguramente el Señor tiene para con nosotros, ¿no? Firmeza y amor a la vez, y claridad, ¿no? Y claridad. En cuanto al mensaje, todo fue clarísimo, todo fue con todas estas citas que estudiaremos después, ¿verdad? Y, en fin, creo que Meche ya lo resumió en esta parte de la edificación, que es tan importante, ¿no? Sabiendo que el fundamento solamente es Jesucristo y que nosotros somos los que tenemos que ir a hacer esa edificación. Esta parte de la recompensa también y de ser sus colaboradores, ese privilegio que tenemos de haber sido elegidos y de estar en su gracia y saber que hay mucho que tenemos nosotros que hacer. Meche te hacía una pregunta con respecto a la parte del hombre, ¿no? Que tanto interviene su voluntad y yo también creo que es un porcentaje importante. Que Dios da tanto el querer como el poder como el querer, pero hay otro espacio ahí donde ya Él nos dio el entendimiento, la claridad de mente, sabemos que somos sus hijos y nos da el querer estar con Él, pero ese crecimiento espiritual, ese crecimiento, esa madurez de la que tú hablabas, definitivamente es en base al esfuerzo que nosotros hacemos y por eso se maneja esta parte de la recompensa, ¿no? Que será de una forma distinta. Entonces, clarísimo todo. Me encantó cuando dijiste que la salvación es gratuita, pero la recompensa no. La recompensa sí tiene méritos propios. Y pues somos entonces cada uno de nosotros los responsables, ¿no? De nuestro crecimiento y también de qué más edificamos en ese fundamento maravilloso que nos ha dado vida y vida eterna. Muchas gracias, Angélica. Muy, muy bonito tu estudio. Gracias.
Gracias, Rosalba. Eres correspondida, te quiero mucho. Gracias a todos por escuchar. Bueno, no a mí, es la palabra del Señor y tenemos que hacer énfasis, tenemos que estar muy alertas, ¿no? Para mí este estudio me quedó muy claro que tengo que estar muy alerta todos los días de mi vida, todos los días, porque realmente la carnalidad está ahí, ¿no? Está ahí como al acecho, ¿sí? Hay que estar con mucho, mucho cuidado. No echemos a perder lo que Dios nos da, ¿sí? La gracia en vano, como dice Pablo, ¿no? Que la gracia no sea en vano. Entonces, para mí esto es así como que una alerta, vivir todos los días así, todo momento, pensando siempre en que le tengo que agradar a Él, le tenemos que agradar a Él, ¿sí? En todo aspecto, ¿sí? Entonces, pues gracias por darme esta oportunidad a mí, de veras que fue algo desde que lo empecé a preparar, algo que me gustó mucho, 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 a pesar de mis tiempos y corriendo y mis situaciones de salud que no son muy, muy óptimas, pero aquí estoy. Gracias, Meche, gracias a Dios. No, al contrario, Angélica, muchas gracias. Berito Rubalcaba o Elizabeth o alguien, ¿quién más quiere comentar algo respecto a lo aprendido el día de hoy a través de este capítulo número 3 de Primera de Corintios? Sí, cómo no. Yo quiero compartir primero a Angie, pues cuáles nervios. Yo no noté ningunos nervios ni nada, la oí súper bien, súper tranquila, te hablaba con una paz y transmitía todo muy claramente. La felicito. Gracias, Ver. El mensaje, pues a mí lo que me habla más es humildad. O sea, dice el Señor, les daba yo, no les daba alimento sólido y la madurez, y dice, y aún así todavía no la tienen. O sea, que cualquier cosa que empecemos a creer, que entendemos, que cuidemos mucho, que nuestro corazón no se exalte, ¿no? Que dice, o sea, nadie se engaña a sí mismo. Si alguien se quiere hacer sabio, hágase ignorante, ¿no? Para que entonces sea sabio. Como lo comentó, ¿no? Que la carnalidad, todo eso, o sea, estar tan atentos al Señor, y dice el Señor, ¿no? Cuida que tu pie no resbale. O sea, si de verdad te sientes ya como que llegaste a cierto nivel, aguas. O sea, siempre estar atentos, humildes, considerando, y dice, no es nada ni el que siembra, no porque yo compartí, no porque yo, ay, es que la hermana, mira, es porque yo le compartí. O sea, no, todo es del Señor, somos sus trabajadores, somos sus obreros, a ellos nos debemos. Y pues como también lo mencionó, ¿no? Del fruto. Por el fruto vamos a ser conocidos, así que demos mucho fruto para la gloria de Dios, para que el que conozca al Señor, lo conozca a través de lo que nosotros somos y no de lo que decimos. Y pues eso, ¿no? Estar muy atentos, muy humildes, sabiendo que nada es de nosotros, que si algo bueno es por el Señor, pero sí hay que dar algo y mucho bueno, ¿no? Mucho fruto. Esto. Gracias, Berito, preciosa. Muchas, muchas gracias. Sí. La humildad es por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque a veces la soberbia y el orgullo ciegan o nos ciegan o ciegan a las personas de una manera impresionante, y entonces no se deja fluir el Espíritu Santo aun cuando puedan estar hablando y predicando y diciendo. Si hay orgullo o hay soberbia, pues el Señor no le agrada, ¿no? Muchas gracias, Berito, muchas gracias. Elizabeth, ¿quieres hacer algún comentario o alguien más? Por favor. Sí, muchas gracias. Pues estos temas que tanto hemos visto, ¿verdad? Lo hemos escuchado tantas veces. Algunas de las cosas que leímos ahorita en las que Dios nos exhorta, y pienso que si tanto lo hemos oído y aprendido es porque qué fácil es caer, ¿no? Qué fácil es, de repente no nos damos cuenta y ya hubo ahí en el pensamiento, y luego se baja al corazón justamente de
situaciones de orgullo, y pienso que qué fácil es, a veces porque hacemos alguna buena obra o porque efectivamente ya le hablamos a alguien de Jesús y sí, bueno, ese gozo es maravilloso, pero siempre dándole la honra y la gloria a Dios, porque sí lo sabemos, lo hemos visto tanto que todo le pertenece a Él, pero sí, en mi carne, yo sé que tengo que estar bajándome, ¿no? Porque es muy fácil de repente resbalar en muchas áreas. Me lleva toda la enseñanza de hoy a hacer esos tesoros en el cielo, y a pedirle a Dios. Yo hasta lo anoté, así como: Señor, enséñame, instrúyeme, ayúdame, porque pues conocemos un poco de la palabra, pero sí es muy fácil de repente equivocarnos, digamos, ¿no? Muy, muy, muy fácil, muy fácil. En un segundo ya uno cometió ahí un error, y estar atentos, como bien nos decía esta enseñanza, y pues darle gracias a Dios en todo, y siempre llevar todo a pues empieza en nuestra mente y termina en nuestro corazón, yo creo, el siempre estar atentos para darle la honra y la gloria a Dios por todo y en todo, ¿no? Si algo pudiera haber en nosotros, pues toda buena dádiva y don perfecto viene de Él, y tenerlo presente nada más. Creo que al entender que todo le pertenece y que por su sacrificio, por su amor, por su obediencia, nosotros estamos ahora aquí, todo lo demás queda ni siquiera en segundo término, no lo que podamos hacer. Simplemente pues estar atentos, tratar de obedecer, y siempre dándole la honra y la gloria a Él, que al final le pertenece, ¿no? Amén, amén, así es, Elizabeth, muchísimas gracias. Lizzy, ¿quieres comentar algo al respecto, mi amorcito? Sí, Mechita, primeramente muchas gracias por el estudio, la verdad es que muy, muy bonito, muy completo, igual muy claro de entender. Yo lo sentí así como una meditación en la palabra, porque incluso la voz de la hermana, muy agradable, muy de ponernos en paz. Y el mensaje, pues nuevamente este mensaje que nos refrenda, o a mí me refrenda, que es una lucha constante, pero hay un gran premio, o hay un gran, al final una gran recompensa. Me quedó muy marcado este versículo de Proverbios, del principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo algo así entendía, algo así sabía, pero bueno, en este momento me quedó claro. Incluso ya localicé algunos otros. Mi Biblia me lleva a otras referencias, entonces ya también por ahí las anoté. Entonces, pues muy edificante, muy enriquecedor este estudio, y lo agradezco. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, Lizzy, muchísimas gracias. Sí, definitivamente la voz de Angélica transmite una paz impresionante, una paz así impresionante. Así como se le ve su carita, que está en paz, y aún cuando hubo problemas aquí para la conexión y todo, ahí esa paz en donde ella está transmitiendo el mensaje del Señor para nosotros, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Rosy, ¿quieres comentar algo, preciosa? Primero, sí, muchas gracias. Primero, me da mucho gusto y le doy gracias a Dios por ver aquí. Nos hace reflexionar mucho en todo. Angie, nos explicaste magníficamente todo lo que Dios puso en tu corazón. Vente, vamos al baño. Y bueno, mamá va a hacer pipí. Vente.
me deja muchas cosas en el corazón y en la mente, que primero que nada que tenemos que reflexionar y examinar cómo estamos. Sí. Dios, y que pues para ser colaboradores de Dios tenemos una responsabilidad muy grande con todos y debemos de ser constantes en la palabra, en estudiar la palabra para poder explicarla. Me quedó muy grabado algo que dijiste, que dice: solo los que se humillan pueden comprender la voluntad de Dios. Eso me quedó acá, y que debemos de llevar mucho fruto para ser sus discípulos y sobre todo dejar de ser carnales, dejar de ser yo, nada más yo, sino dejar de ser yo para poder ser Dios en nuestro corazón, para poder ser Habla más. ¿Sí se oye? Perdón. Fue al baño. Corre. Sí, no sé quién tiene plantar y regar. Ok, es quien dice Aurora, no sé quién sea Aurora, Meche. Aurora, ¿puedes quitar el micrófono de Aurora, Rosy, por favor? Gracias. Ya. Entonces son muchos puntos que me quedaron así, que debemos de reflexionar todos, que ya no tenemos que seguir siendo como niños, pero que necesitamos ese alimento espiritual para poder servir. Porque sin ese alimento espiritual no podemos hacer nada. Como dijiste, nosotros por nuestras propias fuerzas, no. Como dice el versículo de la Biblia, solos no podemos, desarraigados de Dios no podemos hacer nosotros nada. Y pues sobre todo llevar mucho fruto y hacer la voluntad de que dice nuestro Padre, ¿no? Todo eso, bueno, fueron muchas cosas que nos dejaste, que nosotros somos el fundamento, bueno, que Cristo es el fundamento y que debemos nosotros seguir esa construcción, edificar sobre, como dice en el Evangelio, pero ser responsables, como dice. Pablo fue el DRL, o ¿cómo se le llama? El máximo, bueno, Cristo, el máximo constructor, pero el perito fue Pablo porque nos deja mucho conocimiento y nosotros debemos de seguir esa obra, que es la obra del Evangelio. Es que fue tan enriquecedor bueno, todos, cada uno que da la palabra es muy enriquecedor, pero te agradecemos mucho, le damos gracias a Dios por tu salud, porque te siga sanando, porque te siga sosteniendo. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Muy bien, gracias. Con el favor de Dios estoy recuperando una salud que había perdido durante algunos meses, pero en manos de Dios sabemos que todo lo podemos. Entonces, voy bien, con mucha fe y bueno, por aquí estaremos más seguido, espero. Sí. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Estos versos sí son muy enriquecedores, pero tenemos que llevarlos a nuestra mente y bajarlos al corazón, y aquí lo más importante es decisión. Si no tenemos decisión, no podemos quedarnos con el versículo que Dios pone el querer como el hacer. No, pues Dios lo hace. No, es tú y mi decisión, es tú y mi obediencia, porque mucha gente dice, bueno, pues en el tiempo del Señor, hay que venga, o Dios, hazme bueno, pues no, o sea, no, o sea, es mi decisión de ir a la palabra, es mi decisión de bajarla al corazón y hacer la vida en mi vida, porque también ahí hay un verso que dice no ser solo oidores, porque qué fácil es oír, sino hacedores de la palabra. Entonces ahí está nuestra decisión, está la voluntad. Quiero ser colaborador de Cristo, quiero ser un servidor de Cristo, quiero atraer a muchos a los pies de Cristo, quiero después darles consejo dentro de lo que Dios nos vaya poniendo, ¿no? Porque yo al principio creía que tenía que andar tocando puertas y resulta que no.
El Señor te va mandando a las personas, pero sí tenemos que tomar la decisión. Y si estamos en donde estamos ubicados, me refiero físicamente, ahí el Señor nos necesita. Al doctor, al lugar a donde se fue, a cada uno en donde estamos, con nuestros vecinos, con toda la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, sí, es muy exhortativo todo esto, Angélica, muy, muy exhortativo, pero Dios conoce el corazón del ser humano, nos conoce perfecto y es por eso que a través del Espíritu Santo le decía a Pablo, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces ahí él nos habla también de la humildad y de humillarnos y decir, sí, Señor, he pecado, voy luchando por ir en ese camino de la santidad, pero a veces me resbalo, ayúdame, tómame de la mano para poder levantarme de nuevo y resistir. Pero tomo yo la decisión de servirte, tomo yo la decisión de ser un colaborador, tomo yo la decisión que lo que oigo lo voy a poner por vida en mi vida y en irnos otra vez a los versículos para poder sentir todo el apoyo que el Señor nos da a través de todos estos versículos. Entonces es de veras de gran bendición, como dijo Rosy, cada vez que se prepara un estudio con ese corazón dispuesto, porque yo lo sé, se los agradezco a todos los que colaboran para poder dar el estudio y así se da el estudio de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque somos diferentes, pero somos personas servidoras, colaboradoras del Señor, que le amamos, que le bendecimos y que sabemos que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y que de una u otra manera le servimos, ¿verdad? Sin, como bien dijiste, Angélica, todos somos iguales, con diferentes dones, pero para la honra y gloria del Señor, porque Él no se equivoca. Él no se equivoca y yo no me voy a sentir ni más ni menos por lo que me ha dado, como tú tampoco, ni nadie absolutamente. Entonces, muchísimas gracias, Angélica, es un gusto verte aquí, aunque sea por la pantalla, y bueno, se las presento a quienes no le conocían. Es una amiga de muchos años y mi corazón se goza cuando veo a mis amigas que anduvimos en el mundo y ahora estamos en el Señor entregadas para su servicio. Ese es lo que Cristo hace cuando entra el corazón y cuando nosotras decidimos seguirle, ¿verdad? Porque Él nos ayuda y nos da las herramientas y nos da muchísimas cosas al Espíritu Santo, pero también acuérdense que hay decisiones. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Soy piedra de tropiezo o no soy piedra de tropiezo? Entonces, pues muchas gracias por este tiempo de bendición. Sigamos buscando al Señor en adoración, en alabanza, en ayuno, y sobre todo en esa comunión que es tan necesaria que nosotros tengamos con Él para que Él nos hable, no sé, a través de la palabra, a través de estos estudios bíblicos, a través de sueños, a través de visiones, porque gloria a Dios, Cristo viene pronto y Él sabe exactamente quiénes son sus colaboradores y nosotros, como bien dijo Angélica varias veces, tenemos una gran responsabilidad ante Él y le daremos, cuando hacemos lo que Él quiere, yo siento que le ofrecemos coronas a los pies de Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros, y le estamos ofreciendo coronas. Entonces, pues, gloria a Dios por este tiempo. Gracias de nuevo, querida amiga, gracias a todos, les amo, les bendigo. Y ¿quién quiere hacer la oración para despedirnos? Pues a ver, yo me eché. Bueno, muchas gracias, preciosa, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que es vida en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Muéstranos, Padre, los planes que tienes para nosotros. Revélanos el camino que debemos seguir, Señor, para poner nuestros dones y talentos a tu servicio, Señor, a tus pies. Cambia nuestro carácter. Sométenos, Señor, a tu autoridad. Que no nos dejes, Señor, también
andar divagando. Es nuestra decisión, lo sabemos, Señor, pero también necesitamos de tu ayuda, de la revelación de tu Espíritu Santo todos los días, Señor mío. Te pedimos que nos guardes. Bendice a cada uno de los miembros de este hermoso grupo, Señor, a sus familias, su salud, Señor. Todo lo que ellos hagan, Señor mío, tú tómalos de la mano, llévalos hacia el buen camino, Padre Santo. Gracias, Señor, te pedimos por tanta gente que necesita de ti, por los necesitados económicamente, los pobres de espíritu, Señor. Señor mío, todos los que no te conocen, Señor, ponlos en nuestros caminos, si es tu decisión, Señor, para hablarles de tu palabra, Señor. Derrama tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Y para que nosotros podamos caminar, Señor, hacia ti, con un corazón dispuesto, con un corazón enamorado de ti, Señor. Porque no hay nadie más fuera de ti, Padre mío. Te lo pedimos, Señor, y que este grupo te pedimos que se haga más grande, que se expanda también, Señor, este hermoso grupo de estudio bíblico, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, por Meche, por Rosy, por todo, Señor. A muchas personas no las conozco, Señor, pero las siento cerca porque son mis hermanos en Cristo, Señor mío, por Rosalba, por Pepe. Gracias, Dios, por todas sus familias, Padre. Gracias que nos has dado la oportunidad de estar una vez más aquí, Señor, alabándote, tratando de entender, Señor, tu palabra, Señor, y de llevarla a cabo para hacer grande tu reino, Señor mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias. Les amo, les bendigo, les mando un abrazo totototote y que tengan una semana llena de bendiciones. Igualmente. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias, Angélica. Gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Nos vemos. Abrazos. Bendecido día. Gracias a todos. Muy buen día y buena semana. Gracias, Lizy. Gracias, adiós. Un abrazo, les bendecimos. Saludos a tu marido, Angélica. Gracias. Adiós, bendecida semana.